Buenos días de nuevo a todos y todas. Recordarles nuevamente, por favor, que vayan poniendo junto a su nombre la institución a la que están representando hoy. Eh, y seguimos esperando un par de minutos más para que lleguen los invitados. Hola, buenos días. Hola Gabriela, buenos días. ¿Cómo están? Todo bien por aquí, gracias. Qué bueno, mucho gusto. Un gusto igualmente. Si les parece bien, Matías, Tamara, empezamos por mientras con la introducción al curso. Sí, Y por vamos, supuesto, dale nomás, Seba. súper. Y vamos recibiendo a quienes van llegando. Bueno, buenos días a todos y a todas. Darles la bienvenida nuevamente. Como equipo de Comuna Energética estamos felices de darles la bienvenida al segundo curso de este ciclo de cursos de evaluación de impacto de proyectos energéticos. El miércoles conversamos acerca de monitoreo, reporte y verificación de gases de efecto invernadero en una presentación súper clarificadora de Isabela Villanueva, que esperamos les haya dejado pensando sobre el tema también. De hecho, si quedaron con alguna inquietud respecto al tema, déjenla en el chat. Nosotros se la hacemos llegar a Isabela Yo quería café. y les compartimos las respuestas a todos por correo. Una consulta, Cristian. Si pudieras mutear tu cámara, por favor, o sea, tu micrófono. Ahí sí, gracias. Como les mencionamos anteriormente, nuestro objetivo es que podamos conversar sobre distintas materias que se relacionan con los proyectos y programas energéticos que llevan ustedes a nivel local en sus territorios, acompañados por expertos en cada área, que con mucho cariño se han sumado a esta iniciativa y van a compartir con nosotros su experiencia al respecto. Los invitamos a que se queden hasta el final de las presentaciones de este ciclo, donde vamos a tomar una foto con quienes hayan participado. El día de hoy nos van a presentar Matías Plas y Tamara Oyarzún de la Red de Pobreza Energética acerca de indicadores de pobreza energética en proyectos energéticos locales. La Red de Pobreza Energética es una plataforma de colaboración transdisciplinaria y multisectorial que agrupa académicos y académicas, investigadores, estudiantes, instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil que buscan enfrentar los desafíos de la pobreza energética en Chile y en la región latinoamericana. Desde sus inicios, la Red PE ha trabajado arduamente con los distintos sectores de la sociedad para conceptualizar y posicionar la pobreza energética como un tema urgente en la agenda y opinión pública, proceso en el cual
ha elaborado diversas investigaciones, informes, talleres participativos, seminarios, infografías, material audiovisual, entre otros, que le han permitido construir un indicador territorializado y tridimensional para medir la pobreza energética en el contexto chileno, aportar al desarrollo e implementación de iniciativas en los territorios, entregar insumos para tomadores de decisión en el desarrollo de leyes y una norma de energía en proceso constituyente, entre otros. Junto con lo anterior, la Red PE vela cotidianamente por la coordinación de instituciones e iniciativas a nivel nacional e internacional que se encuentren abordando estas problemáticas, generando espacios para el diálogo y la colaboración entre las mismas, con el fin de promover la superación de la pobreza energética desde una perspectiva interseccional y de derechos. También, la Red PE ha buscado visibilizar y difundir conocimientos vinculados a esta temática, esperando aportar al público especializado y también educar y concientizar a la ciudadanía a través del desarrollo de talleres, charlas y actividades de diverso tipo, fomentando la educación y formación en materia de inclusión y eficiencia energética. Tamara Yarzún, que nos acompaña hoy, es psicóloga de la Universidad de Chile y posee el cargo de coordinadora ejecutiva de la Red de Pobreza Energética. Es parte de la Red PE desde el 2018 y se ha dedicado al desarrollo de insumos orientados para la comunidad científica y tomadores de decisiones, a la gestión de actividades de difusión y educación energética, y también establecer vínculos con y entre representantes de la academia, el sector público, privado y la sociedad civil en torno a los desafíos de la pobreza energética. Además de su rol en la Red PE, es integrante del Núcleo de Estudios Sistémicos Transdisciplinarios NEST, la Red Ecofeminista por la Transición Energética, la Red Energía, Agua y Sustentabilidad de la Universidad de Chile, ENEAS, y el Núcleo de Investigación e Intervención en Emergencias y Desastres de la Universidad de Chile, NID. Por su parte, Matías Plas es sociólogo de la Universidad de Chile y posee el cargo de coordinador del Programa de Inclusión Energética en la Coordinación Ejecutiva de la Red de Pobreza Energética. Es miembro de la Red PE desde el año 2018 y se ha especializado en la elaboración de instrumentos, indicadores y metodologías de medición de pobreza energética. Adicionalmente, participa en el liderazgo y ejecución de múltiples pilotos e iniciativas que permitan la superación de la pobreza energética en Chile. Actualmente, además de formar parte de la coordinación de la Red PE, se desempeña como profesional del área de sustentabilidad local de la consultora EBP Chile, institución líder en materia de sustentabilidad y proyectos sociales de inclusión energética. Agradeciendo nuevamente a Tamara y a Matías por estar con nosotros, les dejo con ellos para dar inicio a este curso. Perfecto, muchas gracias, Sea, muchas gracias a todas y todos por conectarse hoy día a este curso. Voy a comenzar compartiéndoles pantalla. Ya. Bueno, entonces tal como nos presentó Seba, somos Tamara Villarzún y Matías Plas, ambos formamos parte de la coordinación ejecutiva de la Red de Pobreza Energética, y ahora la idea es que podamos exponerles un poco lo que les trajimos con respecto a este curso de evaluación de impacto de proyectos energéticos locales, sobre todo desde la perspectiva de la pobreza energética, la vulnerabilidad energética territorial, y los distintos indicadores que pueden utilizarse para medir estas dimensiones y para elaborar proyectos de inclusión energética. Entonces, para comenzar, ¿por qué hablar de pobreza energética? Este es un concepto que está fuertemente posicionado en la política energética 2050, se alinea con varios de los objetivos de desarrollo sostenible, y es un concepto que es sumamente relevante de abordar en la medida de que la pobreza energética tiene múltiples impactos sobre la salud y las oportunidades sociales y educativas de las personas que habitan en las comunas de las cuales ustedes vienen en representación. Y aquí es fundamental también que cuando hablemos de pobreza energética tengamos en cuenta que es un concepto que hay que abordar tanto desde la sociedad civil, desde el sector privado y obviamente desde el sector público, potenciando obviamente el desarrollo, la innovación social y la tecnología en colaboración también con la academia y la investigación. Ya presentó, ¿cierto?, Sebastián, a la Red de Pobreza Energética. Es una plataforma de colaboración
de la cual forman parte miembros del sector público, privado, de la sociedad civil, y que asume múltiples desafíos con respecto a la superación de la pobreza energética en Chile, los cuales ha abordado a través de la conceptualización de este concepto, el desarrollo de indicadores, investigaciones, posicionamiento del concepto en la opinión pública, y últimamente, como dijo Tamara, la penetración del concepto y el trabajo en instancias como, por ejemplo, la Convención Constitucional, y todo el trabajo que se está haciendo para integrar la pobreza energética en materia legislativa. Ahora, para abordar ya específicamente el concepto de pobreza energética en Chile, nosotros hablamos de que un hogar se encuentra en situación de pobreza energética cuando no tiene acceso equitativo a servicios energéticos de alta calidad, que son adecuados, confiables, no contaminantes y seguros, para cubrir sus necesidades fundamentales y básicas que permiten sostener el desarrollo humano y económico de sus miembros. Es sumamente importante entender que la pobreza energética como problema es un fenómeno actual, situado, multidimensional y complejo, para el cual sus necesidades se ven sumamente contextualizadas y caracterizadas por el contexto temporal, territorial, sociocultural y las distintas zonas climáticas del país. Es decir, si bien nosotros podemos tener un concepto general de lo que es pobreza energética, las expresiones que este concepto tenga van a variar entre las distintas regiones y zonas climáticas de nuestro país, como naturalmente podríamos pensar, dado que sabemos que distintos climas requieren de distintas necesidades o aproximaciones por parte de las personas a la energía. Entonces, algunas de las dimensiones fundamentales que nosotros desde la red de pobreza energética hemos levantado en torno a este concepto son, por un lado, el acceso, que tiene que ver con los umbrales físicos y tecnológicos de acceso a los servicios energéticos; la equidad, que contempla los umbrales económicos en el gasto relacionado a estos servicios energéticos y tecnológicos; y la calidad de dichos servicios, las cuales están atravesadas transversal y generalmente por la pertinencia territorial y el contexto que atraviesa las necesidades fundamentales y básicas de los servicios energéticos y de la pobreza energética en general. Algunos de estos servicios y necesidades, tanto en aquellas que son fundamentales y aquellas que son básicas, dentro de las necesidades fundamentales encontramos servicios tales como la cocción y conservación de alimentos, el acceso a agua, la temperatura mínima y máxima saludable dentro de las viviendas, la iluminación mínima y la salud de las personas electrodependientes. Y por otra parte, dentro de las necesidades básicas encontramos el confort térmico, que es algo que nosotros sabemos, ¿cierto?, que puede variar. El confort térmico en el norte del país es distinto al sur, y si estamos hablando del sur, el confort térmico en la región del Biobío es distinto al confort térmico que se requiere en la región de Aysén. El acceso a agua caliente sanitaria, que también es una necesidad que puede variar en función de las distintas zonas climáticas del país; la iluminación y electrodomésticos; y las tecnologías para la educación, que ha sido algo, ¿cierto?, que ha quedado bastante en evidencia a propósito de la pandemia, el confinamiento y toda esta movilización al teletrabajo y las clases online. Ya para ir dando una pincelada breve, ¿cierto?, del contexto nacional en torno a pobreza energética, comentarles que desde la red trabajamos durante los últimos años y se publicó durante el 2019 un indicador tridimensional territorializado y elaborado en Chile para medir pobreza energética en base a estadísticas y datos secundarios con los cuales se cuenta a nivel nacional. En ese sentido, presentarles algunas estadísticas en general, también dejarles invitados, invitadas a que puedan revisar este documento si es que les interesa profundizar sobre esta temática. Y bueno, principalmente cerca de un 66% de hogares en Chile presentan problemas de eficiencia energética en la vivienda, sobre todo asociado a la temática de climatización. La mayor parte de las viviendas en Chile son viviendas que están construidas antes de que existiesen normativas de aislamiento o revestimiento térmico. Cerca de 21% de personas en nuestro país afirman pasar frío dentro de sus viviendas en invierno,
Y también hay un porcentaje importante que utilizan energía o fuentes contaminantes para calefaccionarse. En base a la encuesta de presupuestos familiares, nosotros hemos podido identificar que cerca de un 34% de hogares en zonas urbanas no tienen un acceso equitativo a servicios energéticos de calidad, ya sea porque tienen un gasto excesivo en energía o porque tienen un subgasto en esta materia. Y cerca de un 17% de hogares limitan su gasto en energía. Finalmente, ya para pasar a la siguiente diapositiva, en cuanto a la alimentación y higiene, un 10% de hogares no tiene acceso a sistemas de agua caliente sanitaria, y cerca de un 3% utiliza parafina o leña húmeda para cocinar. Les dejo entonces ahora con Tamara, que nos va a exponer un poquito acerca de la vinculación entre pobreza energética y género, y también acerca de vulnerabilidad energética territorial, antes de que pasemos a revisar algunos indicadores o herramientas más específicas para medir estas variables. Gracias, Matías. Cuando observamos la energía dentro del hogar, lo hacemos principalmente pensando en la satisfacción de necesidades. Necesidades que pueden estar vinculadas directamente con la salud, como niveles de temperatura saludables, como no pasar mucho calor ni mucho frío, o necesidades que dependen más del contexto, como explicaba Matías, por ejemplo, como ocupar una lavadora para lavar la ropa, o prefiero lavar a mano, la verdad no es una necesidad relevante aquí, o necesito ciertos estándares de tecnología de climatización acá por condiciones territoriales, etc. El tema es que todas estas tareas que tienen un carácter doméstico se distribuyen tradicionalmente, y por un tema más de estereotipos, de manera desigual según el género. Principalmente las mujeres suelen dedicarse a las tareas domésticas. Cada cierto tiempo sale algún estudio, alguna noticia como esta que ocurrió al principio de la pandemia, donde casi el 40% de los hombres indicó que dedicó 0 horas a actividades como cocinar, limpiar o lavar la ropa. Y esto implica que, uno, es malo, que hay una mala distribución desigual de las tareas, pero también dos, que las mujeres tienen una exposición distinta y una interacción distinta con el hogar. Dame la siguiente, Mati. Dado que esta exposición es distinta, o sea, dado que tienen una interacción distinta con el hogar, tienen una mayor cantidad de horas de trabajo doméstico no remunerado, y a la vez están a cargo de tareas del cuidado, principalmente personas mayores, niños y niñas y personas enfermas, están muchas más horas en la casa, pasan mucho más tiempo ahí. Dado que están muchas más horas dentro de la casa, si hay temperaturas que no son saludables, van a estar más tiempo en estas temperaturas no saludables. Si ocupamos un sistema de calefacción que es contaminante, van a estar más tiempo expuestas a esa contaminación. Como van a interactuar con la cocina, y si la cocina también es contaminante, van a estar más directamente expuestas a esa emisión. Más expuestas a sufrir lesiones a propósito de algún desperfecto eléctrico, tienen que hacer malabares con la energía también, por ejemplo, para ahorrar. Voy a elegir si ocupo el gas que me queda en la cocina o si lo ocupo en la estufa para calefaccionarme, y esto va generando a su vez también ciertos niveles de estrés, de angustia, de impotencia, y va afectando la salud mental. O sea que hay una serie de cosas que van en el fondo perjudicando el bienestar de las mujeres solo por el hecho de que, al estar relegadas tradicionalmente a la labor doméstica, se exponen más a esta pobreza energética. Y a su vez, hay personas que son más vulnerables a la pobreza energética, como las personas mayores, niños y niñas, y que son precisamente quienes están al cuidado de estas mujeres. Entonces, si se enferman, más horas y exigencias de trabajo doméstico son para estas mujeres. Ahora, ¿por qué esto es problemático? Porque en la medida que más horas pasan las mujeres dentro del hogar, con sus tareas domésticas, más difícil es la inserción de estas en el mercado laboral, lo que promueve y potencia la feminización de la pobreza que hemos visto con el tiempo. Mientras más crítica es la situación dentro de la vivienda, mientras más difícil es acceder a servicios energéticos de calidad, que sean más eficientes, que funcionen mejor, que no enfermen a la familia, que no produzcan ningún problema, más tiempo va a tener que estar siempre en la casa, más difícil entrar al mercado laboral. Y, porque lo destacamos también, porque las mujeres, a pesar de ser usuarias finales expertas en la energía,
con todos estos malabares que tienen que hacer y todos estos conocimientos que se han adquirido y transmitido generacionalmente, no suelen estar en los espacios de toma de decisiones ni de implementación de medidas. Entonces, no se ocupa este saber experto en tanto usuarias finales, y muchos de los avances y medidas implementadas pueden darse de manera descontextualizada, realmente situadas como lo exige un fenómeno complejo como es la pobreza energética. Y bueno, claramente, dame la siguiente, Maki. No es solo el tema de ser mujer, sino que ser mujer pobre, ser mujer migrante, mujer indígena, mujer mayor, en situación de discapacidad, mujer rural, todas estas características van a potenciar y se van a cruzar a la hora de evaluar cómo la pobreza energética tiene efectos diferenciados en las mujeres una vez que se presenta en el hogar. Ahora bien, da la siguiente, Mati, no basta con hablar solamente de pobreza energética, porque ahí nos quedamos en el hogar, nos quedamos dentro de la casa. Pero también tenemos que ver cómo un territorio, por las condiciones que tiene, va a favorecer que los hogares entren en condiciones de pobreza energética. ¿Qué servicios provee el territorio? ¿Tiene servicios energéticos? ¿Son adecuados? ¿Son seguros? ¿Responden a lo que necesita el territorio? Y también, ¿este territorio responde bien a las amenazas? Por ejemplo, en contexto de cambio climático, con olas de calor, sabemos que se produce un aumento de las temperaturas y aumenta una necesidad de uso de tecnologías de climatización, aumenta el gasto, y a su vez está preparado para asumir ese calor, no sé, el tendido eléctrico, por el desgaste de materiales del cableado que se produce a propósito del calor. El territorio tiene una cierta propensión a ver afectada su capacidad de tener servicios energéticos de alta calidad, y esto va a tener cierta capacidad de responder ante las amenazas que van en su entorno. Entonces, hay cuestiones en el territorio, en el entorno, que van a ser relevantes cuando queremos hablar de pobreza energética. Si tenemos, por ejemplo, zonas verdes que permitan disminuir las temperaturas en una isla de calor actualmente, para disminuir así el uso de alguna tecnología de climatización dentro de la vivienda, o para quienes no tienen la tecnología de climatización, no pasar calor, en el fondo no estar a una temperatura poco saludable, que tiene una serie de efectos de la salud, pero es una lista que se puede revisar en extenso en otro momento. La siguiente. Y además, lo que pasa en el territorio, que va a tener efectos en el acceso equitativo del hogar, también tiene efectos en los servicios públicos, que sabemos que se encuentran en condiciones de déficit para acceder a energía en general, colegios a muy bajas temperaturas, por ejemplo, en un municipio, muchas oficinas, tanto en el sector público como privado, que suelen ser ya segundos hogares, por la cantidad de horas que se pasan ahí, si no cuentan con condiciones de acceso a la energía que sean estables, seguras, suficientes, por ejemplo, para yo poder trabajar en mi computador, para no estar muerta de frío, no estar muerta de calor, tiene también sus efectos dañinos en la salud de las personas. Entonces, el territorio, lo que nos dice al final es algo súper nutritivo a la hora de ver qué cosas nos faltan. No es solo ir a la casa y decir, falta una estufa, sino que quizás faltan ciertas cosas en el entorno que permitan que cada hogar enfrente mejor cualquier situación negativa. Y bueno, este concepto de vulnerabilidad energética territorial nos va a permitir también considerar los requerimientos energéticos, considerando condiciones climáticas, por ejemplo, como el cambio climático, procesos que son más contingentes en este momento, como la descarbonización y la implementación de energías renovables no convencionales, las posibles consecuencias que estos tengan en aumentos de los costos de la energía o disminución de los costos, etc. Ahora bien, y para cerrar esto, cuando hablo de territorio, cuando hablamos de territorio, nos referimos a algo que está compuesto por tres grandes dimensiones o tres dominios, que son el sociocultural, que corresponde a las instituciones, las reglas de operación, las costumbres, el conocimiento científico, los saberes locales, etc. El sociotécnico, que corresponde o refiere a cómo se proveen los servicios y cuál es su vínculo con otros aspectos, que sería la infraestructura que provee
y la infraestructura que se requiere para generar y proveer energía, agua, alimentos, etc. Y el socioecológico, que van a ser las características del ecosistema, la geografía, qué tan aislada está la zona, la temperatura, bueno, las áreas verdes, como les mencionaba el ejemplo anterior, etc. Ahora bien, dale una más. El sistema sociotécnico de la energía, que recordemos es el cómo se proveen los servicios y cómo esto se vincula con otros aspectos, está compuesto por 3 actores que van a ser de interés cada vez que hablemos de implementar medidas. Uno son los actores que regulan e intervienen, los otros los que producen y distribuyen la energía, y quienes la consumen, que serían hogares, sector público, empresas. Cualquier cambio, cualquier medida que puede implementar uno de ellos puede tener efectos en los demás, pero no necesariamente los efectos que esperamos o que deseamos. No necesariamente si el ente regulador implementa alguna medida, los consumidores van a responder a esa medida como lo esperan. Por ejemplo, no es llegar y sacar una cocina a leña y cambiarla por una a gas o una eléctrica, porque hay un uso cultural, recordemos ahí este dominio sociocultural, que implica que la cocina a leña no solo es cocina, sino que también calefacciona, también me seca la ropa, tiene distintas funciones. Entonces, ahí está el dominio sociocultural metiendo la mano, y no basta con que haga una cosa el regulador para que el consumidor cambie. También hay políticas que apoyan lo que yo estoy diciendo, se retroalimentan, van en contra. Y al mismo tiempo, también para tomar cualquier decisión, tengo que saber si existen características en el territorio que me permitan implementarlas. Llega el tendido eléctrico a propósito de las características geográficas de la zona, el dominio socioecológico empieza a hacer ruido, o puede facilitar también la implementación de ciertas cosas. Generalmente aquí, por ejemplo, el ejemplo ahí sería con la distribución de la energía. Entonces, este territorio, el que tenemos que observar cuando vamos a implementar cualquier medida, teniendo en cuenta siempre que es un problema muy complejo, que siempre vamos a tener o un factor cultural, o un factor ambiental, o un factor técnico que va a estar involucrado, y que son distintos los actores que van a estar siendo parte de eso. Hay que darse el tiempo de verlo de una forma integrada, que puede ser complejo, son muchas cosas, pero se va de a poquito, y ahora vamos a ir viendo más o menos cómo decanta esta idea de el montón de cosas que están interactuando en un territorio y la vivienda. Muchas gracias, Tamara, por esa explicación. Ahora, teniendo entonces sobre la mesa un poco el concepto de pobreza energética, su relación con género y el concepto de la vulnerabilidad energética territorial, la idea es que podamos aproximarnos de a poco a la medición de la pobreza energética, a su diagnóstico, y obviamente en base a sus variables también, a la evaluación de los impactos, los resultados de aquellos proyectos que se enfoquen en su superación o en el trabajo con inclusión energética en general. Entonces, para eso, nosotros desde el programa de inclusión energética, en conjunto con la red de pobreza energética y otras instituciones, hemos elaborado un instrumento de diagnóstico socioenergético para medir la variable de pobreza energética a nivel domiciliario. Es importante aclarar que este instrumento no está publicado aún, estamos trabajando ¿cierto? En su publicación a través de las plataformas y las redes de difusión de documentos e información de la REDPE, pero por ahora no está publicado. En caso de que alguno o alguna de ustedes tenga la intención de recibir más información con respecto a esto, o ver la posibilidad de aplicar algunos de los cuestionarios o de las dimensiones que les vamos a exponer más adelante, les pido ahí después de la reunión nos puedan escribir a la red de pobreza energética, a Tamara, a mí, y ahí podemos tratar de coordinar cualquier tipo de reunión o instancia para ver posibilidades de colaboración y de trabajo. Entonces, fundamentalmente, este es un instrumento que posee 10 secciones,
tiene indicadores asociados a variables sociodemográficas y caracterización general de la población que se encuentra dentro de las viviendas, variables de salud, acceso, calidad y equidad en el uso de energía, realización de prácticas de eficiencia energética. Nosotros también diagnosticamos un poco cómo están las viviendas, los hogares, perdón, en materia de eficiencia energética, para después, si es que en nuestros proyectos contemplamos instancias de capacitación o talleres de eficiencia energética, poder descubrir un poco el antes y el después en estas prácticas cotidianas. Y también hemos integrado últimamente una serie de variables o indicadores relativos a los impactos de la pandemia por COVID-19 en los hogares, desde una perspectiva laboral, económica, pero también explorando cómo el aumento del tiempo de los hogares dentro de sus casas y el confinamiento puede implicar, puede haber implicado o no un aumento en el consumo de energía. Y finalmente la situación socioeconómica de los hogares, dado que esto es algo relevante para poder realizar análisis de equidad en el uso de la energía. Este es un instrumento que ha sido aplicado en más de 6 comunas, con muestras de más de 300 hogares, en realidades bastante heterogéneas, y con proyectos de intervención diferentes, así que hasta el momento hemos trabajado bastante en ir puliéndolo, y poder ir integrando distintas dimensiones en la medida que vamos descubriendo nuevas problemáticas. Y ahora la idea es que podamos revisar un poco las distintas secciones. No les voy a, digamos, presentar el instrumento propiamente tal, como les digo, no está publicado aún, y eso es algo que podemos revisar más adelante si es que les interesara, pero sí al menos que ustedes tengan una pincelada y una idea de cuáles son las distintas dimensiones que son necesarias de medir cuando estamos hablando de pobreza energética. Entonces, en una primera instancia, si es que hablamos de los antecedentes generales y de salud de los hogares, nosotros comenzamos aproximándonos al contexto sociodemográfico de ellos, profundizamos sobre la composición del hogar, si es que tienen jefatura femenina o masculina, el nivel educativo de la jefatura, y también la presencia de población de riesgo dentro de los hogares o población vulnerable en términos etarios. Es decir, nosotros tratamos de siempre levantar información con respecto a cuántas son las personas mayores de 60 o 65 años, por ejemplo, que viven dentro de las viviendas, y lo mismo para aquellas personas menores de 10 u 8 años que nosotros sabemos por la investigación y el conocimiento científico que podrían verse más afectados o vulnerables en cuanto a contaminación intradomiciliaria, por ejemplo, u otras problemáticas asociadas a la pobreza energética. También diagnosticamos la existencia de situaciones de discapacidad o de electrodependencia, la presencia de enfermedades crónicas respiratorias o cardiovasculares, y aquí sobre todo lo más importante es la electrodependencia, en la medida de que en territorios donde existen cortes recurrentes de suministro eléctrico o en hogares que no poseen las condiciones adecuadas de normalización eléctrica o de mecanismos de protección eléctrica, la presencia de pacientes electrodependientes puede ser algo sumamente complejo, en la medida de que dichos cortes eléctricos podría tener serias repercusiones sobre ellos. Luego, diagnosticamos, ¿cierto?, la materialidad de las viviendas con las cuales trabajamos, profundizamos sobre la situación de uso de dichas viviendas, si es que las personas son propietarias, son arrendatarias, el año de construcción de ellas. Como hablábamos en un comienzo, esto es algo sumamente importante en la medida de que nos permite diagnosticar si es que estas viviendas fueron construidas antes o después de la existencia de normativas con respecto al aislamiento térmico y la calidad de construcción de la vivienda, sus materiales constructivos, los niveles de aislamiento térmico, tanto de la construcción original como de posibles mejoras que han hecho las personas con el paso del tiempo, la existencia o presencia de manchas de humedad dentro de la vivienda, que es algo que puede también reflejar baja hermeticidad y situaciones de humedad en ciertas habitaciones o secciones de la vivienda, lo cual nosotros sabemos que puede ser un antecedente negativo en aquellos hogares que tengan presencia de pacientes con enfermedades crónicas respiratorias o cardiovasculares.
y las pérdidas de calor, ya sea por ejemplo, marcos de puertas o ventanas que no están bien sellados, que están descuadrados, o techos y paredes que tienen secciones que están derechamente abiertas y que dificultan, como vamos a ver más adelante, que los hogares puedan mantener un confort térmico adecuado. Como les dije, hacemos énfasis en el año de construcción, los niveles de aislamiento térmico, y es sumamente importante, como les dije, vincular estos problemas con la existencia de población vulnerable, sobre todo en las temáticas de enfermedades respiratorias o cardiovasculares. En cuanto al acceso y uso de electricidad, revisamos primero el tipo y la situación de acceso a la electricidad que tienen los hogares. A veces este es un acceso informal, a veces es más formal, a veces es por medidores compartidos entre más de un hogar dentro del terreno donde están las viviendas. Y obviamente el gasto que tienen los hogares para este servicio. La presencia de cortes de suministro eléctrico en conjunto con la calidad y seguridad de los sistemas. Esto es algo que nosotros diagnosticamos tanto en los cortes de suministro eléctrico que pueden darse en el territorio, es decir, en el barrio, y que no dependen directamente de los hogares, sino que son a veces cortes programados o por problemas puntuales, pero también diagnosticamos la existencia de cortes de suministro eléctrico que pudiesen darse, por ejemplo, por alzas en el voltaje, conexión simultánea de electrodomésticos, u otras problemáticas que evidencian que los sistemas eléctricos de estas viviendas no tienen la calidad o la seguridad adecuada, muchas veces porque son sistemas antiguos que no se les ha hecho ningún tipo de mantención o modificación para que se ajusten a las normativas o las certificaciones actuales. La calidad de la iluminación de la vivienda es algo sumamente importante también. Si volvemos a pensar en el contexto actual del teletrabajo, de las clases online o todas las actividades que se pueden realizar dentro de la vivienda, eso es también algo sumamente importante. Y la existencia de etiquetas de eficiencia energética en electrodomésticos, dado que eso es algo que obviamente puede contribuir a la eficiencia y al ahorro que tienen estos hogares a fin de mes. Como les dije, el énfasis lo ponemos sobre todo en el acceso, si es que estos hogares tienen efectivamente acceso o no a la electricidad, la regularización de los sistemas y la calidad y seguridad de ellos. Nosotros hemos trabajado mucho en Renca, por ejemplo, y allí los vecinos y las vecinas nos han comentado que es sumamente común que, dado los sistemas eléctricos antiguos y que no tienen las condiciones adecuadas de seguridad, suelen suceder cortocircuitos o incendios que se generan por motivos eléctricos y que finalmente terminan afectando no solo a una vivienda, sino en algunos casos a muchas más. Y claro, con esta sección ya puede comenzar a vislumbrarse un poco el grado de eficiencia energética eléctrica de las viviendas y su factibilidad para implementación de proyectos con energías renovables no convencionales, sobre todo si estamos pensando en paneles solares fotovoltaicos, donde, cierto, es sumamente importante saber si es que las viviendas tienen un sistema eléctrico lo suficientemente habilitado y preparado para instalar este tipo de equipos. En cuanto al acceso y uso de calefacción, nosotros diagnosticamos el tipo de calefacción que utilizan las personas y si es que tienen acceso o no a este servicio. También el gasto que poseen. Esto es algo que se ha vuelto más y más relevante con el tiempo. Si es que estamos hablando de hogares de la zona centro y sur de Chile, vamos a observar que muchos de estos hogares se calefaccionan con leña, lo cual sabemos que puede tener repercusiones negativas sobre la contaminación intradomiciliaria y extradomiciliaria. Pero también, por ejemplo, si hablamos del caso de Santiago, hay muchos hogares que se calefaccionan con gas, que es un combustible que ha evidenciado fuertes alzas en sus precios durante el último tiempo, o incluso hogares que se calefaccionan con estufas eléctricas, los cuales también, digamos, se ven dificultados su uso de esta energía durante invierno por la existencia de tarifas diferenciadas u otras problemáticas. Diagnosticamos también la percepción de frío en la vivienda durante invierno y de calor durante el verano. Consultamos a las personas por su sensación, ¿cierto?, subjetiva con respecto al confort térmico. En este sentido es ideal también poder tener mediciones técnicas donde se instalen equipos que puedan arrojar las distintas
temperaturas de las viviendas durante invierno o verano. Eso ya obviamente depende del tipo de proyectos de diagnóstico que estemos pensando y los presupuestos que existan. Pero, ¿cierto? Definitivamente nosotros diagnosticamos el confort térmico que tienen estas viviendas y lo vinculamos con los niveles de aislamiento térmico y la materialidad de la vivienda. Finalmente, preguntamos, ¿cierto?, sobre las restricciones de uso de la calefacción, dado que muchas veces pasa también que hay hogares que no utilizan calefacción, o que gastan muy poco en calefacción, pero no porque no necesiten este servicio, sino porque quizás no tienen el nivel socioeconómico suficiente o la situación económica para, para satisfacer esta necesidad, frente a lo cual nosotros podemos hablar de pobreza energética oculta, dado que por su bajo gasto quizás no van a aparecer como hogares en pobreza energética, pero nosotros sí sabemos que podrían estarlo en la medida de que no es que estén ahorrando siendo eficientes, sino que derechamente no están satisfaciendo esa necesidad y están optando por otras prácticas, como por ejemplo abrigarse, acostarse temprano, o simplemente no pasar mucho tiempo dentro de la casa. En cuanto al agua caliente sanitaria, diagnosticamos el tipo, la situación de acceso y el gasto en agua caliente sanitaria, la percepción de importancia en el gasto y en el uso de este servicio. Como decíamos al principio, dependiendo de las distintas zonas climáticas, comunas o regiones del país, hay algunos lugares donde este es un servicio sumamente relevante, pero hay otros donde no es tan importante. Y también es un servicio energético que obviamente en el cual su uso varía dependiendo de la época de invierno y verano. Diagnosticamos también la presencia de restricciones en el uso y la frecuencia de su uso en distintas necesidades que van desde la ducha, el lavado de loza, el lavado de ropa, y diagnosticamos también si es que las personas tienen conexión del sistema de agua caliente en las cocinas, en los baños, en los lavamanos de los baños y en las distintas secciones de las casas. En cuanto a cocina y cocción de alimentos, esto también es algo que nosotros verificamos y diagnosticamos, el tipo y situación de acceso de la cocina. En la mayoría de los casos ese acceso se da a través de cocinas a gas, pero también tenemos situaciones en las zonas en las comunas de la zona centro-sur del país, donde este es un acceso que se da a través de cocinas a leña. Y consultamos a las personas por la restricción en el uso de energía para este servicio. En cuanto a las prácticas de eficiencia energética, aquí el objetivo principal es diagnosticar un poco la conciencia o la situación previa de eficiencia energética cotidiana en las prácticas llevadas a cabo por los hogares, y se mide según la realización, la frecuencia de realización de distintas prácticas donde nosotros les ofrecemos a las personas un set de acciones o de situaciones que debiesen darse en una vivienda eficiente energéticamente, y consultamos por la frecuencia para saber un poco cómo están inicialmente estas viviendas y hogares, y después, una vez que finalizamos los proyectos, intentamos realizar nuevamente el diagnóstico de estas preguntas para monitorear si es que efectivamente las capacitaciones o talleres de eficiencia energética pudieron generar un aumento en la conciencia o en la importancia que las personas otorgan a este tipo de prácticas. Ahí nosotros lo abordamos tanto desde las acciones, pero también desde la presencia de pequeñas inversiones domésticas en eficiencia energética dentro de los hogares, que son, por ejemplo, el uso de termo para mantener agua caliente y así ahorrar durante invierno en el tener que hervir y hervir agua en el hervidor o en la tetera, pero también, por ejemplo, la instalación de sellos térmicos en puertas y ventanas, la presencia de ampolletas LED o de bajo consumo, dentro de otras cosas. En cuanto a la pandemia y los impactos que ella ha tenido sobre el uso de energía y sobre la situación socioeconómica de los hogares, comenzamos diagnosticando un poco cuál es la situación laboral de las personas en relación con la pandemia. Nosotros sabemos que hoy en día estamos en una situación un poquito mejor, que estamos en un contexto más flexible,
pero este es un instrumento que aplicamos durante el año pasado, por ejemplo, en momentos donde estábamos con fuertes restricciones de movilización, las cuales nosotros hemos podido detectar que han afectado negativamente en la situación laboral de muchas personas o en el ingreso final que estos hogares tienen. Y considerando ese contexto base, nosotros lo asociamos obviamente a los impactos que esto puede tener sobre el gasto en energía y finalmente sobre los impactos en salud mental y la percepción general del gasto en energía. Esto es algo que hemos ya diagnosticado en múltiples proyectos y que para nosotros es algo sumamente importante porque la pandemia ha evidenciado la presencia de fuertes situaciones y problemáticas de salud mental, las cuales obviamente se ven amplificadas en la medida que nosotros sabemos que estos hogares, al tener que pasar más tiempo dentro de sus viviendas, han visto también aumentadas las cuentas de servicio en energía, lo cual en conjunto con la pérdida de sus trabajos o la disminución de los ingresos aumenta fuertemente situaciones de preocupación o estrés que pueden dañar la salud mental de las personas. En ese sentido, nosotros finalizamos un poco también profundizando sobre el contexto socioeconómico de los hogares, la cantidad de integrantes que reciben sueldos, ganancias o pensiones, cuántos de ellos aportan efectivamente al ingreso familiar, la presencia de desempleo y también nosotros consultamos por el endeudamiento de los hogares. Esto obviamente indicando a las personas que los datos que nosotros levantamos siempre son confidenciales y se utilizan para los fines específicos de los proyectos y entre las organizaciones que están a cargo de su ejecución. Pero para nosotros es una variable relevante en la medida de que obviamente el endeudamiento reduce el ingreso real que pueden tener los hogares a fin de mes. Y si es que un hogar nos dice que tiene tal ingreso determinado, tantos gastos energéticos determinados, pero un endeudamiento muy alto, nosotros sabemos que muchas veces pueden privilegiar, por ejemplo, el pago de ciertas cuotas de crédito o servicios, antes quizás que satisfacer algunas de sus necesidades energética. Entonces ya como para ir concretando y avanzando en las opciones y las oportunidades que nos otorga medir pobreza energética, nosotros hemos decidido dar un poco el vuelco a la inclusión energética, la cual nosotros consideramos que son aquellas acciones orientadas a mejorar el acceso equitativo a servicios energéticos de alta calidad, es decir, que son adecuados, seguros y confiables y no contaminantes, para propiciar el desarrollo humano y económico de las personas, pero también de los territorios. Aquí es importante porque la inclusión energética es como un vuelco un poco más positivo al concepto de la pobreza energética. Algunos hogares no les acomoda decir, por ejemplo, que son pobres energéticamente o formar parte de este tipo de estudios. Y la inclusión energética, como les comento, nos permite darle una perspectiva un poco más positiva a este concepto, al mismo tiempo que se mantienen, obviamente, los objetivos enfocados en mejorar el acceso equitativo a estos servicios energéticos y que ellos sean a través de estándares altos de calidad. Entonces, aquí les voy a presentar algunas iniciativas que hemos desarrollado en el programa de inclusión energética, que es una iniciativa que se ha levantado en base a los intereses de distintas instituciones, dentro de los cuales estamos nosotros como Red de Pobreza Energética. Nos sumamos al programa de inclusión energética alrededor del año 2018, en algunos proyectos que ya se estaban implementando y donde se nos solicitó cierto poder participar desde la perspectiva de la academia, de los indicadores, de las metodologías, para asegurarnos de que las distintas iniciativas que se realicen tengan un diagnóstico adecuado, que permita, ¿cierto? Como dice aquí la diapositiva, identificar los desafíos territoriales y de los hogares, y que en base a los resultados de esos diagnósticos y de conocer el contexto de estos hogares, nosotros podamos articular actores y financiamientos para implementar proyectos concretos con soluciones que se ajusten y sean pertinentes a las necesidades que efectivamente tienen dichos hogares.
También nosotros obviamente tratamos de fomentar los servicios energéticos y el apoyo a MIPYMES dentro de los territorios. La idea es poder un poco dejar de lado esta lógica de beneficiarios o de asistencialismo a las personas y poder integrarlas a los proyectos como usuarios, poder desarrollar capacidades y ofertas de servicios de inclusión energética, eficiencia energética y energías renovables en los territorios que permitan finalmente promover algunos hábitos de consumo eficiente de energía. Los objetivos del programa se alinean claramente con los objetivos de desarrollo sostenible y ahora les voy a presentar algunas instancias rápidamente así concretas donde nosotros trabajamos con iniciativas de inclusión energética. Sé que aquí en el curso hay algunos profesionales o algunas profesionales de las municipalidades de Renca, de Providencia, por ejemplo, que son algunas que voy a hablar a continuación, así que ahí si después quieren, en la discusión, quieren complementar algo, bienvenido sea. Pero nosotros comenzamos posicionando este concepto de la inclusión energética a través de una serie de proyectos que se desarrollaron en Renca. Allí nosotros trabajábamos con más de 300 personas beneficiadas en más de 90 viviendas, las cuales nosotros diagnosticamos y después en base a los resultados de estos diagnósticos decidimos la implementación de distintos paquetes de mejoras energéticas, que van, por ejemplo, en el refuerzo de la aislación térmica de las viviendas con recambio de puertas y ventanas, la normalización y regulación de los sistemas eléctricos, la instalación de equipos de agua caliente sanitaria solar, la capacitación en eficiencia energética, la entrega de kits de eficiencia energética para mejorar pequeños hábitos o pequeñas inversiones de eficiencia energética en las viviendas. Y este proyecto también incluyó la capacitación de pequeños y medianos emprendedores, prestadores de servicio, técnicos, a los cuales se capacitó para que después ellos también puedan un poco dar seguimiento a los equipos que se instalaron en el programa o que puedan asistir a las personas que recibieron estas mejoras. Entonces, de la mano de este proyecto, nosotros instalamos también sistemas solares para agua caliente sanitaria. Esto nosotros en Renca lo hemos abordado tanto desde las familias, ¿cierto? Y la perspectiva habitacional, donde estos equipos nosotros los hemos ofrecido a las personas con la presencia de un copago, donde nosotros les hemos solicitado a las personas que, por ejemplo, si es que el equipo y su instalación tiene un costo aproximado de 1.000.000 de pesos, las personas puedan hacer un copago de 250.000 pesos, por ejemplo, o 150.000 pesos, generando así un modelo donde las personas también son propietarias de estas tecnologías, entregan un pequeño aporte, y hemos diagnosticado que esto puede aumentar un poco la responsabilidad o el involucramiento que tienen las familias en los proyectos. Y además de esta iniciativa, también lo hemos abordado instalando equipos de agua caliente solar en viviendas donde se realizan actividades de emprendimiento, y es justamente en estas últimas donde nosotros hemos podido detectar que mayor impacto o penetración tiene esta tecnología en la medida de que permite generar ahorro tanto en el hogar y en el uso de agua caliente que se da todos los días para las duchas, para lavaplatos, e incluso durante el fin de semana, pero además para las actividades económicas o productivas que se llevan a cabo dentro de las viviendas, que son sobre todo elaboración de alimentos, pastelería, panadería, y también en algunos casos peluquerías o salones de belleza. También hemos trabajado con proyectos en zonas aisladas del país. Este es un proyecto bastante importante que realizamos en el archipiélago de Juan Fernández, donde instalamos centros de refrigeración solar en las islas de Robinson Crusoe y Alejandro Selkirk, en conjunto con múltiples instituciones, que buscó un poco fortalecer el desarrollo económico local, entregar a estas comunidades de pesca artesanal una mayor autonomía energética, una reducción obviamente de su huella de carbono y una certificación sustentable de los productos de la pesca artesanal.
También hemos trabajado en el área patrimonial. Este es un proyecto que se llama Patrimonio y Energía, que nosotros estamos ejecutando hoy en día en la comuna de Providencia, donde nos hemos cuestionado un poco también cómo se relaciona el patrimonio y estas viviendas antiguas que están protegidas con la pobreza energética o la inclusión energética, dentro de lo cual hemos desarrollado diagnósticos tanto en inmuebles de uso habitacional como en centros comunitarios o edificios del tipo de catedrales palacetes. Y en base a esta información nosotros estamos desarrollando una guía metodológica que nos permita aproximarnos desde la perspectiva energética a estos edificios para poder proponer soluciones y mejoras en el plano de la energía. Lo mismo que nosotros realizamos en Renca, también lo hemos ejecutado en la comuna de San Joaquín y también en la comuna del Bosque. Trabajamos con proyectos puntuales de diagnóstico y caracterización socioenergética de las viviendas, y aquí la idea un poco era poder generar la información para luego con ella poder articular y levantar financiamiento para ejecutar proyectos más concretos. Y bueno, finalmente uno de los proyectos que tenemos ahora en cartera en el programa de inclusión energética y del cual probablemente se va a escuchar bastante este año, es la primera planta solar comunitaria que se va a implementar en Chile, que va a estar ubicada en la comuna de Tiltil, y donde la idea es que distintos vecinos y vecinas se asocian en la conformación de una figura comunitaria que en conjunto con financiamiento internacional, producto de la venta de atributos limpios de energía, permita financiar esta planta que durante más de 30 años va a aportar energía limpia al sistema eléctrico, a la red eléctrica, generando así una disminución constante en los valores de las cuentas de electricidad de cada una de las viviendas que se asocian en este modelo comunitario de generación de energías renovables. Esto obviamente es algo que nosotros estamos impulsando en la medida de que sabemos que se alinea con las metas de la política energética 2050, pero también, por ejemplo, con las metas energéticas del gobierno actual, y que creemos que es una forma de fomentar las energías, la penetración de las energías renovables no convencionales dentro del sistema eléctrico, pero también dándole un enfoque comunitario y desde los hogares. Entonces, considerando todo lo que les hemos comentado con respecto al diagnóstico y la caracterización de la pobreza energética, el paso hacia el concepto de inclusión energética y las posibilidades de proyectos que se pueden realizar, para ir cerrando, comentar algunos de los beneficios ya de manera general que tiene el trabajo con inclusión energética en los territorios, y de partida a nivel social podemos percibir, aplicando este tipo de proyectos o de diagnósticos, primero, un aumento en el acceso a servicios energéticos de calidad, de que estos servicios muchas veces sean a través, por ejemplo, de energías renovables, no convencionales y limpias que permitan a los hogares y a las comunas reducir su huella de carbono, un aumento en el confort térmico y bienestar dentro de los hogares que permita a las personas sentirse más cómodas y a gusto dentro de sus viviendas, un aumento en el conocimiento de las tecnologías renovables y la eficiencia energética a propósito de las distintas capacitaciones y talleres que se puedan realizar, aumento de la seguridad eléctrica producto de aquellos diagnósticos o proyectos que estén enfocados en la normalización y en la exploración de la calidad de los sistemas de protección y seguridad de estos sistemas, lo cual tiene asociado una reducción en los riesgos de electrocución dentro de las viviendas o de incendios, y también aumentar el vínculo entre las comunidades, las empresas locales y las distintas instancias públicas, los municipios u otros organismos públicos que estén desplegados dentro de los territorios.
A nivel ambiental, obviamente, este tipo de programas y diagnósticos pueden permitir una mitigación en la emisión de gases de efecto invernadero, por la reducción del consumo de combustibles fósiles como gas y parafina para calefacción, por ejemplo, para agua caliente sanitaria, o en aquellos proyectos que estén enfocados en la instalación de paneles solares fotovoltaicos. Y, y claro, como les digo, la reducción de emisión de gases de efecto invernadero, producto de la mejora de energías renovables en la materia eléctrica. Ahí le pido, Víctor, eso, muchas gracias. Y a nivel económico, algunos de los impactos que pueden tener estos proyectos son ahorro a nivel residencial, comercial y comunitario, con la aplicación de medidas de energías renovables o de eficiencia energética. Nosotros, una vez que implementamos estos proyectos o realizamos los diagnósticos previos, podemos establecer líneas bases después, sobre las cuales después podemos monitorear la efectividad y el ahorro que pueden ir generando los distintos proyectos. También la posibilidad de generar negocios y nuevas oportunidades laborales vinculadas a las temáticas energéticas, donde hemos trabajado con capacitación a técnicos, a pequeños prestadores de servicios, ferreterías, dentro de otras. La promoción de un modelo de cofinanciamiento que reduzca las barreras de entrada para acceder a estos servicios energéticos de calidad. Nosotros sabemos que hasta la fecha este tipo de mejoras, sobre todo aquellas que están enfocadas en las energías renovables no convencionales, son aún muy caras, tienen un costo muy alto de inversión. Entonces, todavía dependemos un poco del financiamiento público o privado, este tipo de modelo de negocio, donde nosotros hemos posicionado la idea del cofinanciamiento, nos permite un poco reducir la barrera de entrada y obviamente ampliar la cantidad de beneficiarios o usuarios y usuarias con los cuales podemos terminar trabajando finalmente. Obviamente el desarrollo de capacidades locales en emprendedores y técnicos eléctricos, y propiciar modelos de negocio con base en atributos socioambientales, como es el caso de la planta solar comunitaria de Tiltil, que les comentábamos anteriormente. Entonces ya finalmente algunas recomendaciones, si es que ustedes llegasen a querer realizar soluciones de inclusión energética o diagnósticos de inclusión y pobreza energética en los territorios. Primero, obviamente, definir el territorio que se va a intervenir y sobre el cual se va a trabajar. A veces es toda una comuna, a veces son barrios, manzanas, que en algunos casos, por ejemplo, también pueden estar, donde también se pueden estar ejecutando proyectos Quiero mi barrio u otro tipo de iniciativas. En base a la definición del territorio, obviamente, levantar información y diagnósticos de pobreza energética o de vulnerabilidad energética que permitan elaborar un contexto base donde nosotros podamos saber cuáles son las necesidades y las características de los hogares con los cuales vamos a trabajar. Establecer contacto, aquí es sumamente importante poder tomar contacto con instituciones que hayan realizado este tipo de proyectos o que tengan expertise dentro de los territorios para poder realizar procesos de transferencia de conocimiento o buscar posibilidades de colaboración, identificar actores estratégicos tanto a nivel público, privado, en nivel local o también en un nivel más macro, y que permitan comenzar las gestiones para levantar el financiamiento o las herramientas que permitan implementar este tipo de proyectos, realizar procesos de codiseño de las soluciones, involucrar a los actores estratégicos y a los distintos vecinos y vecinas en el desarrollo y la validación de las soluciones que se van a implementar. Ahí es sumamente importante nuevamente el tema de los diagnósticos y los monitoreos de situaciones de pobreza energética en el territorio y en dichos actores. El apalancamiento de recursos, ¿cierto? En base a todo el trabajo estratégico con los distintos actores que se haya realizado previamente. La implementación, ¿cierto? La ejecución del plan de acción y la implementación de las medidas o de los equipos que se quieren instalar en los proyectos para mejorar la inclusión energética,
y aquí no está en la diapositiva, pero obviamente es sumamente importante, es el monitoreo y el seguimiento de todos los proyectos o las iniciativas que hagamos para poder medir sus impactos y buscar su replicabilidad en la comuna desde aquellos aspectos o aquellas implementaciones que hayan sido exitosas y que nos puedan entregar buenos aprendizajes. Esa era un poco entonces la presentación que les teníamos preparada. Como les he dicho en distintos puntos de la presentación, nuestras puertas están siempre abiertas como Red de Pobreza Energética a poder buscar posibilidades de colaboración, asesorarles en estas materias o poder conversar y explicarles más en detalle algunos de los distintos elementos que se revisaron durante esta presentación. Ahí, como decía Sebastián en el chat, esta presentación se les va a enviar a ustedes. Así que obviamente aquí dejar la palabra abierta también a Sebastián o a cualquiera de ustedes que pueda tener alguna consulta, duda, o si quieren que se vuelva a explicar algún concepto, nos lo pueden decir verbalmente o por el chat y ahí lo vamos revisando. Súper. Bueno, agradecer en primer lugar a Matías y a Tamara por la presentación. Eh, Creo que es un tema que de a poco va tomando fuerza. Nosotros también, como equipo común energética, estamos muy agradecidos del trabajo que hace la red. eh, y nosotros hemos ido aprendiendo mucho también en el camino. De ahí el interés también de querer compartir estos conocimientos con ustedes. Eh, Hemos visto en terreno también cómo se han aplicado algunos de estos instrumentos. eh, y es bien interesante todo lo que se puede eh, lograr trabajar, dada la pertinencia de estos indicadores, especialmente a nivel territorial. Y de ahí la importancia que tenemos, que vemos nosotros en transmitirlo a ustedes como gestores energéticos locales de sus espacios. Eh, Dejar el micrófono abierto para quien tenga dudas, consultas, quiera compartir alguna experiencia, eh, está abierto. Alejandra, por favor. Hola, saludarles a todos, agradecer a Matías y Tamara que hicieron una muy completa presentación de lo que implica todo lo de pobreza energética e inclusión energética. Quería hacer un comentario y creo que hubo una modificación ahora en la región metropolitana, pero en los casos de la región metropolitana en particular, nosotros en Renca tenemos harto uso de calefacción a leña y tuvimos harto tiempo como la problemática de que no existían políticas públicas centrales referente al recambio de calefactores. Lo planteamos en varias instancias, tanto al Ministerio de Medio Ambiente como al Ministerio de Energía, para que se impulsara algún tipo de propuesta en torno a aquello. Sabemos que en el marco de los planes de descontaminación atmosférica en el sur sí existe la posibilidad de recambio porque el tema de la leña es más crítico. En la región metropolitana no existe esa medida. Entonces quería plantearlo a propósito de lo que han expuesto los chicos y de la situación de vulnerabilidad que se ha agudizado a raíz de la pandemia, que ha habido un incremento del uso de la leña, carbón, etcétera. Quisiera hacer la pregunta porque creo haber escuchado que se había iniciado una política, pero no estoy segura si es algo puntual que se está haciendo o no existe todavía para poder acercarse a esas familias que puedan estar usando ese medio y que si bien corresponde multar en contexto de bajo financiamiento, ¿cierto? Y de crudeza de vivir con frío y que sea la única forma de calefaccionarse, es bastante complejo para los municipios. Entonces quería hacer esa consulta.
Sí, bueno, ahí con respecto a eso, la verdad es que yo personalmente en cuanto a la región de Santiago, o sea, la región metropolitana, no tengo muy claro cuál es el estado de avance o las iniciativas que se implementan con respecto al tema del recambio de calefactores. Lo que sí, obviamente, ahí estoy muy de acuerdo con lo que dijiste tú, Alejandra, eh, de que es sumamente desafiante el uso de leña en hogares de nivel socioeconómico bajo o medio bajo, donde efectivamente una de las medidas que se puede realizar es la fiscalización, el tema de las multas, o las restricciones, pero que nosotros sabemos que son multas o fiscalizaciones que quizás no nos pueden parecer del todo éticas, considerando que son hogares que realmente no tienen otras posibilidades de calefaccionarse. Entonces, bueno, ahí nosotros comentar un poco, justamente en Renca también con la Ale y su equipo, hemos levantado algunos proyectos donde, por ejemplo, en conjunto con alianzas privadas, hemos podido entregar estufas a gas, estufas infrarrojo, de buena tecnología y eficientes energéticamente, a hogares justamente de nivel socioeconómico bajo que ya han participado previamente con nosotros en proyectos o no. Eh, Obviamente esto nosotros lo hemos realizado en modalidad piloto, no han sido muchos los hogares a los cuales se ha podido llegar. Pero sí estoy de acuerdo que el consumo de leña en la región metropolitana es una problemática que a veces se oculta o que está un poco invisibilizada, pero que sabemos que es sumamente importante y que debiese seguirse trabajando, si es que no con financiamiento público, también con financiamiento privado o buscando las alianzas que se puedan realizar. Ahí, si puedo complementar un poquito, solo para conocimiento, yo ya llevo como 2 años tratando de abordar la temática y estamos trabajando con practicantes básicamente para intentar hacer una política local de recambio de calefactores, pero para aquello se necesita tener como un diagnóstico de cuántas familias están en esa situación para saber más o menos cuánto costaría, ¿cierto? Entonces eso como para conocimiento, si es que hay voluntarias de la red o de la agencia disponible a revisar, digamos, esa propuesta una vez que esté lista, se agradecería. Y por otro lado, complementar un poco la exposición de los chicos en cuanto a el impacto, el importante impacto que tiene este tipo de medidas en las comunidades, tanto en reducción de energía, digamos, si pensamos en sostenibilidad energética, pero también en la reducción del gasto que tiene cada una de las familias que en el pilotaje primero que hicimos acá en Renca fue del 18%, que es bastante importante cuando, es bien curioso, pero en comunas como Renca, que son vulnerables, el gasto en energía es gigantesco. Son 100.000 pesos, 150, 200.000 pesos. Realmente es muy, muy alto justamente porque las condiciones de las viviendas hacen que se escape el calor y por tanto tienen un mayor gasto. Entonces hay bastante injusticia en esos términos y es bien... Eh, es como una problemática multisectorial porque tiene que ver con las condiciones de vivienda. Pero el impacto, el efecto positivo que tiene este tipo de medida es significativa para las comunidades. Entonces, resaltar aquello porque uno no pensaría que con estas medidas, que ya están probadas en el impacto que tiene, puedan ser tan beneficiosas para el bolsillo de la familia. Sí, pues, bueno, ahí solo complementar, creo que Rodrigo está escribiendo algunos mensajes en el chat, pero para complementar, obviamente ahí Ale y para todos y todas quienes están acá en esta reunión desde la Red de Pobreza Energética, nosotros siempre obviamente estamos interesados y dispuestos a poder apoyar y revisar cualquier tipo de plan o de propuesta que se estén haciendo con respecto a estas temáticas. Ahí lo bueno de la red de pobreza energética es que nosotros contamos con una red de miembros, de los cuales muchos son del mundo académico, de distintas regiones o instituciones del país,
Entonces, en ellos también nosotros muchas veces tenemos un soporte donde podemos revisar, perdón, o validar herramientas o instrumentos, propuestas que se estén haciendo. Eso principalmente. Sí, según yo lo que comentabas, Alejandra, como el programa de compensación de emisiones, como que está todo medio frenado como con la ley de leña. Como que bueno, hay muchos progresos de temas que han estado a la espera de eso. Entonces, hasta donde yo sé, no se ha avanzado mucho. Hubo recambio de calefactores en 2021, o fue a principios de este año. No me acuerdo, tengo medio perdidos los tiempos. En la región metropolitana, pero no recuerdo haber visto que haya mucho avance en eso, particularmente acá. Y por ahí hay una deuda pendiente. Quizás hay una contrapregunta, Ale. Eh, lo que están planificando hacer en materia de calefacción, ¿lo quieren ver a través de qué herramientas? ¿De ordenanzas municipales? ¿Algo así? No, es una política, o sea, estamos recién tratando de dimensionar la magnitud del problema Ujú. para poder buscar financiamiento que nos permita incentivar el recambio. Muchas veces, como bien decían, es por temas culturales, otras veces por necesidad, pero por esa razón hay que abordarlo. Y lamentablemente, como la ley lo prohíbe en nuestra región, lo que debiese suceder es una multa y punto, pero están todos estos elementos sociales, culturales entre medios, y por eso es preferible abordarlo de una forma más paulatina. Entonces, antes, más que llegar y multar, Ujú. lo que estamos proponiendo es poder levantar la información y más bien generar las herramientas para que tengan una alternativa al uso de una calefacción que además es contaminante, que les daña la salud. Correcto. Leticia. Hola, gracias primero que todo por la presentación, súper completo. Y quería un poco apoyar lo que dice la Ale, porque finalmente, bueno, yo trabajo en la Municipalidad de Lo Barnechea, y claro que en Lo Barnechea ustedes saben que hay sector de montaña, frío, nieve, entonces por supuesto que también pasa mucho el tema de la calefacción a leña, y también estuvimos el año pasado trabajando, bueno, actualizamos sacamos una ordenanza de leña en el fondo para prohibir el uso de leña porque se alinea con el plan de descontaminación de Santiago, y tenemos al final el mismo problema, que intentamos hacer un recambio, porque lo que pasa mucho en Lo Barnechea es que las personas que no tienen los medios para poder costear una calefacción más cara, en el fondo tampoco quieren que les cambien la estufa a leña porque sacan palos en el fondo de las APE, o sea, del área de preservación ecológica, deforestan, o sea, es así como lo hacen. Entonces, estuvimos trabajando también en conjunto con Corfo en un momento, y elaboramos un proyecto de recambio de calefactores, que al final no pudimos llevar a cabo porque muchas veces pasa esto, o sea, tiene que ser como una economía circular, entre comillas, en que tienes que no solo cambiar la calefacción, sino que también tienes que darle al vecino, en el fondo, como la herramienta para poder costear esa calefacción al final del día. Entonces, estuvimos trabajando también en eso, y también tratamos de buscar con el Ministerio de Medio Ambiente, pero todo queda frenado por lo mismo que dice la Ale, que en el fondo, como hay una prohibición, como que lo que conversábamos con el Ministerio al final del día es que no le puedes dar un beneficio a un vecino para cumplir una norma. Entonces, que ahí es como el choque regulatorio que nos tiene frenados a todos. Entonces, claro, sería importante poder impulsar algo así, o que quizás
no sé, a través de estas alianzas, como decía el Matías, se pudiera buscar alguna fórmula por ahí. Pero sí hay que considerar que efectivamente tendría que ser algo circular, porque muchas veces los vecinos no gastan en energía para calefaccionarse, sino que sacan de donde pueden y queman lo que se puede. Eso. Bueno, y urge también el involucramiento de los distintos sectores, pues, porque tampoco basta con electrificar, por ejemplo, y te voy a dar un subsidio para pagar esa electricidad, si es que al final del día resulta que vas a tener cortes de luz seguido por muchas horas, al final vaya a pasar mucho frío igual y no deja de ser una alternativa muy viable. Como hartas responsabilidades y que se van cruzando, bueno, en el fondo que son estos tres actores principales, pues si no, se necesita colaboración ahí. Súper. Bueno, ver si hay más dudas o comentarios. De todas maneras, vamos a quedar conectados. Bueno, Rodrigo, ¿tiene un comentario? Sí, Seba, gracias. No, no sé por qué no puedo prender mi cámara, pero Ujú. Pero bueno, aprovechar a saludar a todos y agradecer ahí a Matías y a la Tamara de la red por esta clase súper valiosa para para todos los que están participando. Solo quería relevar el hecho del instrumento del sello de leña más seca para aquellos territorios en los cuales está habilitado el uso de leña. Es súper importante como un mecanismo para promover un mercado donde se utilice leña certificada de calidad y que naturalmente tiene un impacto mucho menos significativo en la calidad del aire, en las emisiones, y ese instrumento está disponible para que los municipios puedan promoverlo en sus territorios a través de los comerciantes, ir de alguna manera regularizando el mercado de la leña, que es un mercado muy irregular, todos bien lo saben, lo comentaba Leticia, lo comentaba Alejandro anteriormente, los consumidores generalmente extraen leña de los distintos territorios, un poco como salir un fondo al lugar más cercano y extraer la leña disponible nomás, sea un área protegida o no. Y para eso este instrumento ha ido formalizando a los comerciantes y también promoviendo que los consumidores busquen leña certificada con este sello y así de alguna manera ir formalizando este mercado que es súper irregular y que tiene costos ambientales y también la salud pública súper importante. Así que eso también recomendarle a todos para que lo puedan revisar. Obviamente ahí si tienen consultas podemos ir apoyándolos para que promuevan ese programa que es el sello de llama. Excelente. Entonces, bueno, agradecerles nuevamente a todos y a todas por su participación. Nuevamente a Matías y Tamara por su tremenda presentación. Cualquier duda, consulta que vayan teniendo, la pueden compartir también por correo electrónico. Les vamos a estar enviando también hoy la presentación de los chiquillos para que la puedan revisar con mayor detalle, compartirla en sus espacios, quizás con sus colegas. Y nada, finalmente invitarlos a que prendan sus cámaras para hacer una foto de cierre de la participación de este segundo curso. Y un anuncio también importante, todavía nos queda el último curso de este ciclo, que es sobre la herramienta CAPE de la Agencia de Sostenibilidad Energética, y todavía no tenemos la fecha fijada para ello. Tuvimos un problema ahí con la expositora, y les vamos a estar avisando prontamente cuáles van a ser las coordenadas también de ese curso para hacer el cierre de este ciclo.
Así que, vamos a hacer la foto ahora. Perfecto. Tenemos más de una pantalla. Ahí sí. Bueno, muchísimas gracias nuevamente y nos estamos viendo en la próxima versión. Muchas gracias, que estén bien. Gracias. Gracias que a estén muy todos. bien. Chao. Muchas Chao, gracias por la muchas gracias. invitación. Gracias, chicos. Hasta luego. Chao, gracias. Chao, chao, gracias. Estén bien. Gracias, Mati. Gracias, Tami. Oye, no, Que gracias a estén ustedes por la invitación, la instancia, y ahí estamos en contacto. Sí, Te mandamos la presentación como PDF. sí, yo creo. Como Te PDF. mandé el enlace Sí. yo, Seba. Ahí Sí, la si quieren yo lo bajo. No hay Sí, problema. Ya, súper. Eso. Que estén Ya, bien. pues, genial. Cuídense. Chao, chao. Que les vaya Un súper bien. abrazo, chau. Un abrazo. Gracias, felicidades sea también ahí por el taller, va bueno, va bueno. Ah, bueno. Qué bueno. Ya, pues, chiquillos. Que estén bien. Chao, chao.